Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional, perinatal y neonatal, y deseo que encuentres aquí un lugar seguro y respetuoso para transitar tu proceso de duelo. Bien, el 25 de enero, esta es la última llamada, tengo un taller que hice con muchísimo cariño para ti, porque me acompañaste en este 2024 que terminó. Y bueno, está diseñado para tener herramientas. El taller se llama Honrando lo Vivido. Es de acceso gratuito. Lo único que te pido es apóyame de dos formas. Una puede ser que me mandes a mis redes sociales. Recuerda, duelo-respetado-podcast. Una foto, si es que tuviste este famoso, esta compilación que se hacen en las diferentes aplicaciones donde está el podcast. Y si Duelo Respetado aparece como parte de tus programas más escuchados en el 2024. Tomas una impresión de pantalla, me la mandas y te comparto el enlace de inscripción. Si no tienes, porque apenas empezaste a escuchar el podcast o no sabes de dónde sacas esta información, no te preocupes. Puedes buscar en Google Maps Duelo Respetado y déjame un comentario, déjame cómo te ha ayudado, pues todo lo que a través de Duelo Respetado realizo, cómo ha sido de utilidad para ti. Me dejas tus comentarios, una vez que lo publiques, tomas impresión de pantalla, me la compartes y te hago llegar el enlace de la inscripción. Es muy sencillo y la verdad es que vamos a trabajar súper lindo en este taller. Quienes ya han tenido oportunidad de trabajar en otros talleres que he estado compartiendo, pues sabemos que son talleres muy dinámicos, sabemos que son espacios para crear herramientas y llevarnos estrategias para nuestro proceso. Así es que me encantará que me puedas acompañar en esta siguiente edición, con la que además arrancamos el año con la serie de talleres gratuitos. Te espero, nos vemos el 25 de enero. Pues hoy nuevamente estamos de manteles largos porque tenemos el gran honor de que nos acompañe mi queridísimo y estimado doctor Edson Robles, que además se ha hecho una amistad muy linda a raíz de esta experiencia de toparnos por estos caminos incómodos de estas maternidades y paternidades. Y bueno, si aún no lo conoces, te lo presento. Él es médico ginecólogo con especialidad en materno-fetal. También cuenta con una especialidad en cardiología fetal. Tiene un diplomado en procedimientos invasivos intrauterinos. Por supuesto, gran egresado del diplomado en consultoría en duelo gestacional, perinatal y neonatal. Y actualmente está cursando la maestría en desarrollo humano y el diplomado en consultoría tanatológica, que nuevamente tenemos el gusto de que nos acompañes. ¿Qué emoción me da, mi querido doctor Edson? ¿Cómo estás? Fíjate que justamente esta pregunta de cómo estás es algo que he tratado de no contestar por costumbre últimamente, y el día de Sí. hoy estoy contento y estoy muy agradecido de que me hayas invitado nuevamente a este espacio tan tuyo y tan de las mamás, que de alguna manera se convierte en una red de apoyo, ¿no? Fíjate que me encantó esto que decías porque en automático contestamos, estoy bien. Precisamente, uno, pues porque así no le movemos, pero Ah, dos también porque es incómodo para muchas personas. Yo creo que si a mí se me ha ocurrido que algún día que no estás como muy bien y si alguien te preguntara y le dices, hoy no tenía ganas de levantarme de mi cama, hoy no tengo ningún sentido de seguir adelante, se paraliza, ¿no? Pero bueno, ya empezamos, fíjense, apenas todavía no hemos ni entrado al episodio y ya empezamos con ya entra. aprendizajes. Pues bueno, el día de hoy es un episodio especial dedicado con mucho cariño a una mamá que lo solicitó. Tú sabes quién eres, por privacidad no puedo compartirlo públicamente, pero espero de todo corazón que sea un episodio que te sea de muchísima utilidad. Hoy vamos a hablar de lo que es un embarazo ectópico, que de pronto es común, silenciado, invalidado, porque incluso nos ha tocado que les dicen, pero eso no era nada. O sea, eso ni siquiera lo debes de contar como parte de tus embarazos porque no era nada. Y toda esta exclusión genera mucho dolor en la mamá, en el papá, en la familia, ¿sí? Entonces, bueno, entremos al tema, mi estimado.
¿Qué es un Vamos a embarazo ectópico? No sé, pueden dar causas paso. comunes, factores de riesgo, cómo se diagnostica. Cuéntanos. Claro, mira, creo que inicialmente, y gracias por toda la bienvenida, y gracias a esta persona a la que le dedicamos el capítulo, porque en realidad quizás su duda sea la duda de otras mamis, ¿no? Y esta parte en donde mamás o las mujeres tienen que sobrellevar todas estas experiencias, todas estas vivencias, que uno por ser hombre, pues de entrada, sabes que nunca te vas a enfrentar a este tipo de cosas. Por lo que quizá tener un poquito de empatía con esta parte de las pacientes y no solamente dejar de lado su validez emocional y la validez que para ellas representa no haber tenido un embarazo hasta el término, pues sería lo menos que podríamos hacer como hombres, ¿no? Y bueno, entrando de lleno en esta parte geo, un embarazo ectópico o aquello que en medicina lo se refiere como ectópico, casi siempre es o extra o fuera de donde debería de estar. En este caso, hablar de un embarazo ectópico es hablar de un embarazo que se gestó por afuera de la cavidad endometrial. ¿Por qué? Porque si yo te digo fuera de la matriz, pues de alguna manera la matriz o la parte que conforman el útero también son las alpinges o las trompas, y aquí es la parte o el sitio anatómico más frecuente en donde suelen gestarse justamente este tipo de embarazos, es decir, no dentro de la cavidad endometrial. Algo que me gustaría aclarar y que también a lo mejor genera un poquito de duda es que la fecundación o la concepción de la vida no ocurre directamente dentro de la matriz, ocurre en una región ampular de una de las trompas de falopio, y de ahí ese nuevo blastocisto o esa nueva mórula, o dependiendo de la etapa en la que se encuentre, del día 1 al día 6 recorre esa parte de la trompa, llega a la cavidad endometrial y luego se implanta, que muchas veces luego las pacientes tienen un estado de implantación, y a veces durante todo este recorrido puede ser que exista esta implantación anormal para que se geste el resto del embarazo. Los sitios más frecuentes que podríamos hablar de embarazos ectópicos justamente serían las alpinges de las pacientes, como segundo lugar la parte del cuerno, es decir, ya cercano a la cavidad endometrial, pero también podríamos llegar a encontrar de manera menos frecuente el embarazo ectópico en el cérvix, es decir, en la parte más baja del útero, en el ovario o incluso embarazos ectópicos abdominales, es decir, completamente fuera de la matriz. En algún momento me tocó ver un embarazo de 35 semanas, casi por nacer, totalmente abdominal. Entonces, son situaciones que ponen en alto riesgo a la mamá porque el embarazo se gesta y los cambios que ocurren con él fuera de donde deberían, y entonces placenta empieza a tomar sitios donde no debería para poder tener esta nutrición que el bebé necesita. Factores de riesgo que podríamos hablar para que surja embarazo ectópico, pues se han descrito varios, pero de los que hemos tenido un poco más de experiencia es que la mamá haya tenido infecciones de recurrencia previamente, como enfermedades pélvicas inflamatorias, abscesos en región pélvica, también el hecho de ser portadora de los dispositivos intrauterinos, que en este caso en particular más se ha asociado al de cobre. ¿Por qué? Porque justamente su mecanismo de acción es oxidar e inflamar la parte como eh, secundaria o cercana, pero justamente la parte en donde se inflama es la parte de la cavidad endometrial, dejando por fuera la parte de las trompas, en donde es más frecuente que se gesten ahí los embarazos. Otro de los factores de riesgo ha sido el tabaquismo, y uno más, el antecedente de cirugías pélvicas previas. ¿Por qué? Porque muchas veces estas adherencias o estas cicatrices que por fuera no vemos existen también por dentro. Entonces, muchas veces es probable que las alpinges se colapsen o tengan alguna distorsión en la anatomía que hagan que el embarazo no avance hacia la cavidad endometrial y se quede o se pegue justamente antes de llegar a esta parte. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que está un embarazo ectópico? ¿Cómo se diagnostica? Si pudiera ser diferente la sintomatología, por ejemplo, alguna otra complicación en el embarazo. Uy, Geo, esto es todo un tema. De repente suena muy fácil el hecho de decir, ah, pues si el embarazo no está dentro, pues está fuera. No, porque en realidad pudiera ser un embarazo más pequeño de lo que creemos y tratarse de un embarazo, digamos, no visible de manera ecográfica. Algo que siempre les trato de explicar a las pacientes es que una prueba de embarazo positiva confirma que estás embarazada. A menos de que hubiera un tumor pulmonar, cosas bastante raras que producen la hormona del embarazo, que de primera instancia ni siquiera sería bueno pensarlas.
este, una prueba de embarazo, vamos a partir de una paciente que se conoce embarazada. Una prueba de embarazo la tenemos o tenemos dos maneras de hacer la interpretación o la prueba. Una es la que me dice positivo o negativo, es decir, una dicotomía, hablando de una prueba cualitativa, estás o no embarazada, y detecta la hormona del embarazo. La hormona del embarazo, más o menos, por ponerle un número, se detecta positiva en este tipo de pruebas a partir de 5 unidades. Entonces, a partir de 5 unidades, y de ahí en adelante empieza a crecer de manera exponencial. ¿A qué me refiero con esto? 5 por 5 al día siguiente tengo 25, por 25 al día siguiente tengo el resultado. Y así nos vamos a ir creciendo de manera exponencial hasta que la beta llegue a ciertos niveles en donde nosotros podríamos decir que ecográficamente ya podríamos encontrar un embarazo. ¿Qué niveles son los que puedo yo encontrar? Por arriba de 1500, 2000, si yo tengo una prueba, justamente que sería el segundo tipo de prueba, donde no solo me dice negativo o positivo, sino me dan un número determinado de hormona, yo voy a determinar que a partir de 1500 o 2000 ya debo de ver algo en relación a las estructuras embrionarias, ya sea el saquito gestacional, ya sea embrión con latido. Obviamente, a mayor cantidad de hormona, mayor es la posibilidad o mayor es el deber de poder ver este tipo de estructuras, ya sea dentro o fuera de la cavidad endometrial. Ahora, me ha tocado en muchas ocasiones que hay ectópicos que se comportan de manera muy extraña. ¿A qué me refiero con esto? De repente la paciente tiene una prueba positiva, tomamos una cuantificación de esa hormona, que era la que comentábamos, nos da como resultado, voy a decir algo, 900, la pedimos en 15 días porque para este entonces ya deberíamos ver cambios ecográficos y cambios en la elevación de la hormona, y a lo mejor en 15 días me sale en 950. Cosa que no suena muy lógica para un embarazo si yo te estoy comentando que de manera fisiológica avanza de manera exponencial. En este tipo de sucesos, así se comportan casi siempre los ectópicos. Es decir, van con una meseta de la hormona, a lo mejor yo le tomo otra en 15 días y a lo mejor me sale en 965. Es decir, lo esperado a la cantidad basal no es la que normalmente muestra un embarazo evolutivo. Así me ha tocado, al menos a mí, hacer el diagnóstico de algunos embarazos ectópicos en donde la evolución de la beta no es la que se espera. La beta es la fracción de la hormona del embarazo que nosotros la diagnosticamos como positiva cuando existe pues el embarazo. Entonces, esa sería una parte. Otra parte sería, otro tipo, u otro hallazgo clínico. ¿Estás de acuerdo que la fecha de última regla es el primer parámetro que nosotros tomamos en cuenta para determinar más o menos cuánto tiene la paciente de embarazo? Entonces, este parámetro puede verse afectado de muchas maneras, ya sea que a la paciente se le olvide, se le retrase, se le adelante, no se acuerde, a lo mejor ese mes le bajó dos veces por algún tipo de descontrol. Entonces, ese es nuestro primer parámetro para más o menos darnos una idea de cuánto tiene la paciente de embarazo. Sin embargo, las ecografías serían la parte o la resolución más segura que tenemos para nosotros determinar el embarazo. Si por algo esta fecha de última regla está mal, podríamos encontrar embarazos que ecográficamente no me parezca que sean visibles hasta el momento y quizá puedan sí estar bien implantados o estar dentro de la cavidad uterina, pero no será el momento todavía de verlos dentro de la cavidad endometrial. Yo siempre les digo a las pacientes que para nosotros valorar la evolución de un embarazo, lo que necesitamos es tiempo. Es decir, necesitamos un poquito de días, de semanas para ver cómo va comportándose y gestándose justamente ese embarazo. Ahora, una vez que tenemos la sospecha que la paciente es regular, que en realidad en mi beta sí tengo arriba de 1500, 2000, y yo hago un ultrasonido y no veo cambios en el endometrio, es probable que deba sospechar de un embarazo ectópico. Ahora, hacer el diagnóstico, lo adecuado sería realizarlo de manera o en las etapas más tempranas. ¿Esto para qué? Porque la misma evolución, el cuerpo sabe que tiene un embarazo. Él no sabe que lo tiene en la trompa, que lo tiene en el cervix, que lo tiene en el abdomen, y va a evolucionar conforme un embarazo bien implantado evolucionaría. El problema es que si se encuentra en la salpinge, esta estructura o este tejido no está preparado o no está diseñado para albergar un embarazo. Entonces va a llegar un momento en donde las estructuras embrionarias empiecen a invadir estructuras que normalmente no están preparadas para esto y va a llegar a crecer.
El momento es cuando ese crecimiento hace que la estructura que lo contenía se venza y entonces se rompa y pueda llegar a tener sangrados bastante importantes, pero hacia la cavidad pélvica, es decir, no hacia afuera. Casi todas las pacientes que tienen un embarazo ectópico tienen sangrados transvaginales en relación a esta estimulación hormonal que se da en el mismo embarazo y que va y estimula también al endometrio, que es la cavidad donde debería de estar el bebé. Esta reacción nosotros la conocemos como reacción de Arias-Estela. ¿Por qué? Porque ese endometrio se está estimulando como si estuviera embarazado, porque sí se está produciendo esa hormona. Sin embargo, el embarazo no se encuentra ahí. Entonces, paciente con dolor abdominal, paciente que nosotros en la ecografía no vemos adentro del útero alguna estructura embrionaria, hablemos de saco gestacional, hablemos de embrión, que vemos la presencia de líquido libre en la cavidad pélvica con una prueba de embarazo positiva, olvídate, tenemos que hacer un tratamiento inmediato porque esto sí pudiera llegar a poner en riesgo la vida de la paciente. No así el escenario en donde hacemos el diagnóstico del embarazo sin que esa contención se haya roto, lo hacemos en ese momento, podemos hacerlo de manera más programada. En otros países existen incluso criterios para tratarlos de manera médica o con medicamento, que si bien es cierto, no al 100% va a responder, si al menos pudiéramos pensarlo como alternativa en pacientes que aún desean fertilidad o que incluso para su mala suerte su primer embarazo fue un embarazo ectópico. Y la resolución del embarazo, nos explicabas que en estos casos o en algunos países pudiera ser una intervención médica con medicamento, perdón. Así es, sí, Geo. En otros casos sabemos que no es así. O sea, no tengo opción. Tengo, vamos a suponer, no sé si sea muy avanzado, 10 semanas de embarazo, nos damos cuenta que es ectópico, sí o sí tengo que entrar a quirófano. Dependiendo, por ejemplo, un embarazo de 10 semanas ya no cumpliría con los criterios para el tratamiento con medicamento. Ok. Más o menos la literatura es 6, máximo 7 semanas de tener un embarazo que esté contenido y podríamos tratarlo con algún medicamento que si pudiéramos pensarlo o pudiéramos comentarlo, sería como un análogo de algún tipo como de quimioterapéutico leve, pues, porque lo que hace es va a tratar de barrer con todas esas células que se están gestando. Ahora, hay embarazos ectópicos que nos han dicho que sí o sí, aunque lo encontremos no roto, tenemos que quitarlo. ¿Como en qué situaciones? Cuando se localiza en cervix. Cervix es esta estructura que normalmente es donde se toma papá Nicolau y hace la contención, o es como el taponcito que deja dentro a bebé durante toda la gestación, y cuando ocurre el trabajo de parto o las contracciones, ese mismo taponcito va abriéndose y va haciéndose delgadito para permitir la cabeza de bebé. Cuando el embarazo se gesta ahí, nos han dicho que sí o sí vamos a histerectomía, es decir, histerectomía es quitar la matriz. Sin embargo, últimamente se han hecho una serie de casos. Cuando hablo de serie de casos es tratar a pacientes de la misma manera, pero no haber tratado tantísimas como para decirle al mundo, ¿saben qué? Recomendamos hacer esto porque de 50,000 pacientes que tratamos, 49,999 les fue bien. Entonces, estas series de casos se van acumulando para que una vez que tenemos una cantidad considerable, emitir una recomendación. Ahora, en este caso, a mí me ha tocado estar presente y tratar embarazos ectópicos cervicales, guiados por ultrasonido, metiendo una agujita muy delgada, llegando directamente al saquito e infiltrando un poquito de potasio. Esto es para que el mismo saco se haga hiperosmolar o cambie la concentración inicial que se encuentra adentro y entonces, pues de alguna manera el embarazo ya no avanza. Ahora, desventajas de esto, pues que lo realizo y tengo que estar siguiendo a la paciente, tengo que ver que lo que hice haya sido adecuado y que no haya afectado a la paciente, y tengo que estar teniendo ciertas visitas, ya sea por parte de la paciente o una hospitalización inmediata inicial para ver que no se complique. Esto pues obviamente es un poquito más desgastante a largo plazo, trae más costos, sin embargo vale la pena intentarlo en pacientes que aún desean fertilidad, porque ¿cómo le vamos a decir a una paciente que es su primer embarazo y que para su mala suerte fue cervical, que le vamos a quitar la matriz, ¿no? Es que esta situación es súper fuerte porque tiene las implicaciones
no es nada más la resolución en el momento porque quizá ya estoy con un tema que me está poniendo en riesgo, pero también todo lo que viene a largo plazo, ¿no? A corto, mediano y largo plazo en tema de salud, pero también en tema de salud mental. A mí me toca acompañar mucho estos casos por el choque emocional, ya sea cuando se recibe el diagnóstico previo al tratamiento y después del tratamiento. En tu experiencia, digo, y me queda claro, Doc, que tienes una visión mucho más amplia por tu formación, ¿sí? No es simplemente la parte física y la intervención clínica, en tu experiencia de los testimonios, de todo esto, camino que llevas recorrido con diferentes mamás acompañando en estos procesos de embarazos ectópicos, ¿cómo podríamos contener el equipo médico? Porque, insisto, cuando llegan con nosotros a la consulta, ya pasó o tienen el diagnóstico, pero yo no puedo estar ahí sosteniendo tu mano en el quirófano porque no es permitido. Como equipo médico, ¿cómo podrían ustedes apoyar pues este proceso de aceptación de la noticia? Porque yo te comentaba tras bambalinas, por ejemplo, casos donde dices, oye, es que me costó mucho embarazarme. El embarazo, o sea, el bebé está bien, no hay malformaciones, no hay algún tema, todo está bien, pero donde se alojó no puede ser y ya la estoy pasando muy mal, ya estoy en riesgo. Y esta ambivalencia de no puede ser, tanto que lo busqué, todo está bien y lo tengo que interrumpir, es muy fuerte. ¿Cómo podrían ustedes, o en tu experiencia, cómo lo has hecho, que puedan ayudar a hacer un poco más llevadero este proceso tan intenso? Yo considero, Geo, que este proceso inicia después de que acaba la verdadera urgencia. En muchas ocasiones y en un país como el nuestro, eh, incluso las mamis se siguen muriendo por este tipo de situaciones. ¿A qué voy con esto? Eh, que la gran mayoría, te digo, ojalá todos los diagnosticáramos en las etapas iniciales, pudiéramos entrar de manera programada, incluso pudiéramos eh, proponerles la terapia con medicamento como parte de una de las opciones. Sin embargo, la realidad es otra, Geo. Yo siempre les comento a mis pacientes en primer trimestre o en el ultrasonido inicial, espérate, date chance, no en cuanto te hagas el diagnóstico de que estás embarazada, sobre todo si es regular, acudas a realizarte un ultrasonido por muchas cosas. Una es justamente esta, porque no vamos a ver nada y luego vamos a pensar que está fuera de la matriz, eso te va a causar un poquito de ansiedad y vamos a estar pensando, ¿y si no se logra el embarazo? Entonces yo más o menos lo que recomiendo es que el ultrasonido se realice entre las semanas 6 y 7 para valorar número de bebés que estén dentro de la cavidad endometrial y en caso de que sí, ver si hay latido cardíaco. Entonces, así matamos algunos pájaros de un tiro. Eso sería la adecuada o lo que se recomendaría en un mundo ideal. La verdad es que muchas veces muchas mujeres no se realizan este tipo de ecografías, eso por una parte, y por otra parte a veces el diagnóstico de este tipo de situaciones es bastante difícil, por lo que hay que tener mucha habilidad clínica, mucho ojo clínico y hacer todo este análisis que hicimos previamente antes de hacer un estudio, no hacerlo por hacerlo, porque si yo lo hago sin tener toda esta información, pudiera no buscar la información que necesito en el ultrasonido. Yo siempre he creído que la enfermedad que no se conoce la cabeza, el ojo no la va a ver, porque el ultrasonido al final del día es una interpretación de una serie de imágenes que nosotros obtenemos mediante el equipo de ultrasonido, ¿no? Eso por una parte. Pero la gran realidad, Geo, es que hablando de la parte emocional en específico, eh, la gran mayoría de nuestras pacientes llegan por un cuadro de abdomen agudo. ¿A qué nos referimos con esto? Pues es una paciente que previamente estaba bien, a lo mejor ella sí se hizo su ultrasonido del inicio del embarazo, pero le dijeron vuelva en 2 semanas porque a lo mejor todavía es muy pequeño para verlo o como sea, o a lo mejor es tan irregular que este periodo de que no le baja o de amenorrea, pues para ella no es como algo diferente a lo que ya ha sucedido previamente. Ella está trabajando y de repente empieza con mucho dolor y de repente llega un servicio de urgencias y entonces le damos esta noticia porque si no lo atendemos dentro de las próximas horas, la paciente puede continuar sangrando por dentro y esto sí poner en peligro su vida. Ahora, por eso me refiero a que este tipo de abordajes o de asesorías quizá valgan la pena realizarse
posterior a que la urgencia se resuelva. Hablemos de urgencia desde una condición que está poniendo en peligro la vida hasta que se realiza el diagnóstico y lo que queremos salvaguardar o preservar, en este caso, aunque suene un poquito crudo, pues la vida de la mamá. ¿Por qué? Porque un bebito de tan pocas semanas no existe posibilidad de sobrevida dentro de mamá, ¿no? Mamá siempre va a ser la mejor incubadora y a esas semanas pues no tenemos mucha posibilidad. Entonces, hablándolo de esta manera, pues sí salvaguardar la vida de la paciente. Ahora, claro que es difícil para la paciente, escuchar que a lo mejor que estaba embarazada, o ya lo sabía o no lo sé, si ya lo sabía, pero en caso de no saberlo, escuchar que estaba embarazada, escuchar que estaba haciendo su vida como cualquier otro día y de repente la tienen que operar. Obviamente el evento quirúrgico tampoco es algo que sea muy agradable. ¿Por qué? Porque va a implicar una recuperación posterior. O sea, voy a dejar de hacer mi vida como lo hacía previamente, de ir a trabajar, a lo mejor si tengo más niños de atenderlos como los atendía, de repente tengo familia, pues también dejar como mis actividades de mamá, porque me tengo que enfocar a mí y tengo que verme desde el punto de vista médico de que algo no está bien. Ahora, una frase que nosotros solemos utilizar y que la aprendí de Tigeo es esta parte de así como pasó, así tenía que pasar, ¿no? Y a lo mejor muchas veces mamá está tan envuelta en sus ocupaciones, está tan envuelta a lo mejor en un mundo de trabajo que pocas veces voltea a verse a sí misma para saber cómo está, y este tipo de situaciones la vida de repente nos las pone para voltear a vernos y decir, ¿cómo estás? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estás viviendo tu vida? Que a lo mejor partiendo de esta filosofía que no es fácil aceptar las cosas como vienen cuando de repente no son agradables, pudiéramos tratar de ayudar a las personas que pasan por este tipo de situaciones y que si pasó, pues ahora sí que aunque se escuche muy común esto, pues por algo tenía que pasar, ¿no? Pero tratar de justamente sobrellevar este shock inicial después de la urgencia, para que una vez que la vida de la mamá de verdad está en estabilidad, podamos entonces poner las cartas sobre la mesa. Cada uno, Geo, tú lo sabes, tiene su historia de vida, tiene la parte cultural, sabe, yo les digo a mis pacientes de que Gea, y entonces yo no voy a venir a resolverle la vida, sin embargo, si pudiera darle 2, 3 palabritas que hagan que en ella surja una reflexión y que con base en esa reflexión empiece su propio camino para voltear a verse tanto así como a lo mejor a su familia, pero inicialmente, Geo, estoy convencido que uno tiene que estar bien y saber en lo que en este universo le tiene deparado para poder ayudar a los demás. Y muchas veces damos tanto que al final hasta nos debemos, ¿no? Me encantó, al final hasta nos debemos, sí. Por ahí dice la frase, ¿no? Dar hasta que duela, y digo, no, es que tienes que dar en la medida que también que recibes y en la medida del autocuidado y en la medida en que está en tus posibilidades. Esta ley cósmica de doy, recibo, doy más, recibo Tiene más. que haber un equilibrio siempre, siempre. Vamos a suponer un caso, embarazo ectópico 8 semanas, se tiene que retirar una de las trompas de falopio. ¿Hay posibilidades de que en un futuro esta mujer pueda volver a quedar embarazada? La respuesta, Geo, es sí, siempre y cuando no tenga alguna otra cirugía previa, en el sentido de que la otra trompa esté preservada. De alguna Ok. manera, de acuerdo al ciclo menstrual eh, fisiológico, que no existen estas variaciones que sabemos que pueden llegar a suceder, que la mujer ovula del ovario del lado derecho de un mes, el ovario de izquierdo del otro, y de esta manera van haciendo se turnan pues para producir esta parte de los óvulos. Sin embargo, hemos visto siempre el esquema de las trompas y al término de las trompas se encuentran los ovarios. Sin embargo, estos no están juntos propiamente. Los ovarios están libres y las trompitas terminan como una especie de deditos o de digitaciones hacia la cavidad abdominal. Y lo que sucede cuando los ovarios liberan los óvulos, es que por factores químicos de alguna manera las trompas los atraen, y entonces entra esa parte de la célula en este canal o en esta trompa para luego dirigirse y hacer su trayecto hacia el endometrio. Eso sería lo fisiológico. Sin embargo, en este tipo de situaciones en donde
las trompas o uno de esos tubitos o de esos canales por alguna razón se pierde o ya no está, queda el otro. Sin embargo, hay que tener en cuenta que ese otro tubito puede ser que si el proceso de sangrado fue bastante severo, no tenemos como un control posterior, puede ser que ese tubito, por la inflamación que causa la sangre, se colapse y se tape. Eso pudiera ser una causa de infertilidad. Sin embargo, una paciente con una función ovárica preservada y unos ovarios con una adecuada función, es decir, que durante el evento quirúrgico solo se manipuló la salpinge y los ovarios se respetaron, incluso del lado contralateral en donde está la salpinge respetada, puede el ovario producir su óvulo y por factores quimiotácticos migrar hacia la otra trompa y entonces volver a entrar. Es decir, sí se puede preservar la fertilidad de la paciente e incluso si vamos un poquito más allá, pudiera ser que la paciente no tuviera sus dos alpinges por alguna razón, ovarios preservados, y podríamos realizar una gestación en esa paciente, pero ya solo con técnicas de reproducción asistida. Pero entonces no es un diagnóstico, no quiero decir la palabra letal. No podemos generalizar a que un embarazo ectópico es sinónimo de infertilidad. No, en definitiva no. Lo que sí es que es una de las pocas urgencias obstétricas que deben tratarse en cuanto se diagnostica. Okay. Y lo importante también es hacer un seguimiento después del tratamiento. Incluso si estoy buscando un embarazo, pues acudir a una revisión previa, a llevar todo este seguimiento previo a un siguiente embarazo. O sea, no podemos descartar, digo, si en todos los casos la consulta preembarazo es importante, pues en estos casos también debería de haber ese seguimiento. Por supuesto. Te dejo entonces como otro dato, a lo mejor nada más para saber que sí existe la posibilidad de coexistir un embarazo ectópico con un embarazo implantado de manera normal. A este tipo de situación clínica se le conoce como embarazos heterotópicos y son menos frecuentes, pero también está obligado el personal de salud cuando realiza el rastreo y la evaluación de un embarazo normal, ver ambos anexos para ver que no coexista otro embarazo de manera concomitante con un embarazo ectópico. Wow, esto sí, no lo sabía, sí suena lógico, sobre todo en el caso donde son pues dos óvulos fecundados o incluso más, ¿no? Claro, qué interesante. Ven, es que con el doctor Edson siempre aprendemos y además el tiempo se nos pasa volando siempre, siempre y bueno, seguramente nos hará más espacio en su agenda más adelante para tocar otros temas. Igual pueden compartirnos qué temas les gustaría que abordáramos con el doctor Edson. Y bueno, antes de ir cerrando, me gustaría recapitular. Eh, un embarazo ectópico no tiene relación directa con edad, con cantidad de hijos o embarazos previos, con condición de a qué me dedico, es que yo me dedico a saltar en paracaídas, yo estoy sentada todo el día, no tiene nada que ver con esas situaciones. Podríamos decir que es un tema de me tocó. Pudiéramos decir que es un tema en relación a aquellos factores químicos que se han descrito hasta el momento que hacen que el óvulo se atraiga y se pase por toda la parte de la trompita. La teoría más aceptada actualmente es que durante la misma formación del embrión existe una capa que se llama corona radiada o corona que se pierde en el momento justo antes de hacer la implantación. Entonces la teoría más aceptada es que esa corona radiada se pierde justo antes de llegar al endometrio. Factores que se asocian, se ha visto, lo que más se asocia son factores en relación a alteraciones químicas, como cuáles decíamos, uso de dispositivo de cobre, infecciones previas, que toda esta cascada de inflamación que puede existir de manera local tras la respuesta del cuerpo de una infección, también puede alterar esta relación o este equilibrio que debe de existir en la región pélvica para que estos factores quimiotácticos o quimiotrayentes hagan toda la secuencia
de hacia dónde debe ir el ovario o el óvulo fecundado. Y también hablábamos de tabaquismo, pues tabaquismo también altera todas estas, la composición de químicos en las secreciones corporales, ¿no? Y no es un determinante que si hubo un embarazo ectópico, la fertilidad se acabó. Hay que revisar cada caso y hay que revisar las situaciones particulares porque de pronto existe siempre este miedo. Insisto, necesitamos tener este seguimiento clínico para poder ver las condiciones después de la intervención y siempre el acompañamiento por un profesional de la salud que nos pueda orientar para un siguiente embarazo. Doc, antes de que vayamos cerrando nuestro episodio de esta ocasión, me gustaría que les compartieras algo, una frase, algo que tú quieras dejarles de mensaje a aquellas mamás que han vivido esta experiencia y que ha sido muy, muy intensa para ellas. Híjole, Geo, yo creo que esta experiencia, hablando en particular de cómo debo de atravesar un tratamiento médico para poder restablecer al menos la salud que tenía previamente. Voy a también hablar de las mamis que han pasado por algún tipo de aborto, que requieren un legrado, que si bien es cierto en cuanto a riesgo de complicaciones, existe un poquito más de riesgo en los embarazos ectópicos. El fallecimiento de mi bebé en esta edad, ya sea 1, 2, 3 semanas, siempre es significativo para mí. Y la parte en donde el consejo es no menosprecien su sentimiento, denle un lugar a ese bebé como parte de su familia, llámenlo, háganlo parte de sí, pero nunca olviden dentro de este proceso de duelo que quizá pase por este enojo, por esta no aceptación, por esta tristeza, que cuando llega la parte de la resiliencia o la aceptación, siempre vamos a poder saber, a lo mejor encontrar la respuesta del por qué sucedió o qué tenía que enseñarme este bebé con tan poquitas semanas de embarazo, ¿no? Eso y la parte de poder ser empático o tratar de ser empático conmigo mismo, no culparme tanto por lo que pudiera o no haber hecho, las herramientas que tomé, perdón, las decisiones que tomé con las herramientas que tomé en ese momento, las hice de esa manera. Algo que les puedo decir es que cuando uno abraza sus errores, es más empático y se hace un feedback, las respuestas vienen solas. Ser amorosamente pacientes, al final es la experiencia que nos tocó vivir y poder rescatar que estoy aquí en la vida, ¿sí? Y bueno, siempre acudir con profesionales de la salud empáticos hacen que mi camino sea, pues cuando menos, un poco menos turbulento, ¿no? Un poco menos intenso, con secuelas que puedan afectar incluso posibles embarazos por toda la parte y la carga emocional. Así es, Geo. Doctor, mil gracias, Edson. Aquí en la descripción del episodio les voy a dejar los datos del doctor. Recuerden también dejarnos sus comentarios, si has tenido estas experiencias, cómo lo viviste o qué sabemos, o incluso déjanos inquietudes que te gustaría que abordáramos en episodios más adelante. Mi estimado Edson, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir de manera tan puntual siempre la información. Para servirles y cualquier cosa también estamos a la orden, dudas o algo, ya sabes. Mil gracias. Y pues bueno, te mando un abrazo muy grande. Nuevamente, gracias por acompañarnos en este episodio. Te recuerdo, yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional, perinatal y neonatal, y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima. Este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez y narrado por mí, Georgina González. Recuerda seguirnos en redes sociales como Duelo Respetado.